Dentro de las diferentes técnicas de diagnóstico que podemos emplear en diferentes tipos de equipos, una de las técnicas de diagnóstico offline es decir, son esas técnicas de diagnóstico en las que tenemos que llevar el equipo, medir y retirar el equipo para llevarlo a otro sitio. Pues una de esas técnicas de diagnóstico es la inspección boroscópica, que nos permite acceder al interior de equipos sin necesidad de desmontarlos. Solo con hacer desmontajes sencillos accedemos a ellos. Vamos a ver en este vídeo qué es un boroscopio, cómo es un boroscopio, cuáles son las diferentes partes y para qué nos puede servir un boroscopio en el mundo industrial. Un boroscopio es pues un instrumento óptico para observar imágenes. No requiere ninguna calibración, no es un elemento de medida, es un elemento de observación. Es un endoscopio, es un equipo para obtener imágenes en el interior. Realmente su nombre correcto sería endoscopio. ¿Por qué en el mundo industrial lo llamamos boroscopio? Porque empezó a utilizarse pues, para observar determinados elementos, especialmente armamento y rifles, y se introducía esta cámara por el interior del agujero del rifle para observar el interior del cañón. Entonces, como es un orificio, el orificio en inglés es bore, escrito bore, y introducimos la cámara, pues era la obtención de imágenes de un orificio, bore scope. Pues esta técnica en inglés la llamamos bore scope. Y en español pues se tradujo como boroscopia, sustituyendo la E por una O. Bueno, pues este es el boroscopio y que eso realmente es un endoscopio. Es lo mismo, es el mismo aparato exactamente que un endoscopio. La única diferencia con el endoscopio que se utiliza en el mundo médico es que esta sonda es de un diferente material. En el mundo médico se utilizan materiales pues, que resbalen mejor, que además sean materiales que quirúrgicamente o pues no dañen pues el esófago, bueno, diferentes sitios por donde se introduce el endoscopio, y pues, ya vemos que la única diferencia que hay es pues el material del que está recubierta la sonda. Hay diferentes tipos de boroscopios, hay boroscopios rígidos y hay boroscopios flexibles. Los boroscopios rígidos tienen una excelente definición, una excelente calidad de imagen, incluso por encima de estos, pero tienen el problema de que, claro, tienes que tener el ojo, la posición pues no es igual de flexible que esta, no es tan ergonómico ni tan fácil de manejar como un boroscopio flexible. Los boroscopios flexibles lo que tienen es esta sonda, que no es rígida, que es flexible. Existe una situación intermedia, que es la del boroscopio semirrígido, en el que esta sonda la puedes doblar, pero se queda en su posición. En este caso estamos utilizando un boroscopio flexible, y dentro de estos boroscopios flexibles tenemos dos tipos, unos en los que por dentro van cables y otros en los que por dentro va fibra óptica. Dependiendo de la sonda, el grosor de la sonda que queramos poner, nos interesa más utilizar esos en los que por dentro van cables y aquí lleva una cámara CCD, o estos en los que por aquí, por este interior, van fibras ópticas, en el que podemos conseguir pues, grosores mucho menores. En el caso de lo que estamos usando un fibroscopio, es decir, que por dentro aquí va fibra óptica. Estos son un poquito más caros que los videoendoscopios. ¿Cuáles son las partes principales de un videoendoscopio o de un fibroscopio, como en este caso? Pues tenemos la unidad principal, la unidad en la que vamos a visualizar los datos, tenemos la sonda y tenemos la lente. Tenemos también como elemento auxiliar la fuente de luz y tenemos el soporte. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer elemento es la unidad de registro y visualización. En esta unidad de registro y visualización lo que vamos a ver es aquí en esta pantalla, veremos los datos, vamos a encenderla, veremos las imágenes que queremos obtener. La resolución que podemos obtener
de este tipo de equipos nunca va a ser por las resoluciones a las que estamos acostumbrados en un teléfono móvil o en una cámara de fotografía o de vídeo. Aquí, en este caso, la resolución que vamos a obtener es 640 x 480, podemos llegar a obtener en otros modelos el equivalente a HD 1200 y pico por 700 y pico, que ya son calidades suficientes como para poder analizar perfectamente las imágenes. Aquí veríamos las imágenes que queremos obtener. Por ejemplo, si introducimos, pues veremos cómo, vamos a ver, veremos que ahí tenemos las imágenes del interior del equipo. ¿Para qué nos sirve la unidad de visualización? Pues para visualizar, pero con ella también podemos fotografiar o podemos registrar vídeo. Prácticamente todos los equipos son capaces de registrar vídeo y os recomiendo que utilicéis el registro de vídeo mucho más que el registro fotográfico, porque siempre del vídeo podemos obtener la fotografía que queremos. Tenemos como otras opciones la opción de poder repasar aquí las imágenes, poder repasar en la propia unidad las imágenes por si acaso pues nos ha faltado alguna imagen o queremos tomar algún detalle más. Segundo elemento importante es la sonda. La sonda tiene tres características principales. La primera es su rigidez. Si es una sonda más flexible, menos flexible, es una sonda rígida, semirrígida o flexible. En segundo lugar, su diámetro, y en tercer lugar, su longitud. En el caso de la sonda que estamos viendo, es una sonda de 6 milímetros, que es suficiente para muchas aplicaciones, suficiente para meterla, por ejemplo, en este equipo que tenemos aquí, que es una turbina de gas, y también suficiente para meterlo en multiplicadoras, es suficiente para meterlo en bombas, en válvulas, etc. Si necesitáramos diámetros inferiores, podríamos recurrir a sondas de 4 milímetros, a sondas de 2 milímetros o incluso a sondas de la más pequeña que podemos obtener es 0,1 milímetro. Segunda característica importante de la sonda es su longitud. Tenemos longitudes desde 1 metro, 2 metros, 3 metros o tenemos incluso longitudes de 10 metros, 20 metros, 30 metros. En la longitud de la sonda que estoy utilizando son 3 metros de longitud y con esto pues tengo más que suficiente, por ejemplo, para boroscopiar el equipo que tenemos aquí delante, una turbina de gas. Un detalle importante de la sonda es la movilidad de la punta. En la punta yo puedo poder moverla en este plano, así, o en este plano, en dos direcciones. En estas dos direcciones, vamos a ver, tenemos que, para que se pueda mover bien, tenemos que estirar correctamente la sonda. Vamos a estirarla completamente y vamos a ver cómo la sonda se mueve con la ayuda de estos dos botones. ¿Vemos? Cómo la sonda se puede mover así o se puede mover en este otro plano, en esta dirección o en esta dirección. Existen dos mecanismos, ¿vemos? En esta dirección o en esta dirección. Existen dos formas de mover este mecanismo, una es a través de cables y otra es a través de micromotores. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes los micromotores sobre los cables. El principal problema de los micromotores es que fallan mucho. Y que su reparación es costosa. La principal ventaja de los cables es que es un mecanismo mucho más simple, igual de efectivo, el cable o el micromotor, y bueno, en mi caso me gustan más los cables que los micromotores, pero hay otros fabricantes de otros equipos diferentes al que yo uso, pues que prefieren el uso de micromotores. Además de la unidad de documentación, la sonda, el tercer punto importante es la lente. Existen diferentes tipos de lente, la calidad óptica de la lente es fundamental, es importantísima, y esto es lo que distingue pues, los boroscopios que podéis comprar en el Lidl o que podéis comprar en el Carrefour
que son boroscopios de 50 euros o de 80 euros o de 100 euros, y boroscopios como este, que son boroscopios que tienen un coste superior a los 10.000 euros. La calidad de la lente, por tanto, es importantísima. Pero además de la calidad de la lente, que está, pues, no tenemos ningún parámetro que la mida, solo es que ver que la calidad de imagen es excelente, pues tenemos son lentes intercambiables, podemos cambiar esta lente por otra. Son lentes que no son nada baratas, una lentecita de estas pues puede costar en torno a 1.000 euros, pero en esta lente tenemos además que tenemos como parámetro característico su profundidad de campo. La profundidad de campo se mide en milímetros o en centímetros. En este caso yo tengo una profundidad de campo que va de 12 milímetros a infinito. Puedo mantener enfocado entonces en una distancia mínima de 1,2 centímetros y me enfoca también hasta el infinito. Hay otras lentes, pues hay lentes que enfocan desde mucho menos, desde 1 milímetro en adelante, hay lentes que enfocan entre 1 y 3 milímetros, entre 1 y 3 centímetros, hay lentes de muchos tipos. Tendremos que normalmente llevar varias lentes para que se adapte mejor al trabajo. Es bueno además llevar varias lentes por si se deteriora, que podamos continuar el trabajo. Tenemos además el ángulo en el que va la lente. Esta lente es una lente de visión frontal, pero tenemos tanto la visión frontal como visión lateral, porque en algunos casos nos va a interesar esta visión lateral. Siguiente elemento importante es la fuente de luz. Tenemos que recordar que donde metamos este boroscopio normalmente está oscuro, con lo cual necesitamos iluminar. Podemos iluminar con lo que queramos, pero lo habitual es tener la luz en la punta. La luz que yo voy a usar es una fuente externa, es una fuente LED de 5 vatios, pero como vemos va a comunicar esta luz a través de fibra óptica hasta ahí. Si vemos cómo la luz ha llegado hasta el punto. Esta fuente de luz tiene que tener una característica, es que tiene que ser regulable, porque a veces nos puede parecer que 5 vatios son muchísimos, pero no puede ser tan intenso que nos produzca mucho reflejo y necesitemos bajar la intensidad. Bueno, pues esta fuente de luz también es regulable. Son fuentes de luz que valen un dinero, no son nada baratas, pero lo que es importante es que tengamos presente que necesitamos una fuente de luz. Esta fuente de luz puede ir incorporada con el equipo y generar la luz y mandar la luz hasta aquí, o puede ser una fuente de luz externa. En este caso es una fuente de luz externa. Hay que recordar que donde esté la fuente de luz produce cierto calor. Hay fuentes de luz que están aquí, en la propia punta, con lo cual la punta se calienta. Eso puede no resultar adecuado para meterlo en determinados equipos en los que no necesito calor justo en la punta. En este caso nosotros preferimos una fuente de luz externa como esta y que simplemente lleve la luz a través de fibra óptica hasta el extremo. Último elemento que forma parte del equipo de boroscopia es el soporte. No podemos tener esto en la mano porque nos invalida una mano, así que hay diferentes tipos de soportes, trípodes, hay elementos en que podemos sujetar en diferentes partes y a partir de ello podemos eliminar la necesidad de estar sujetándolo con una mano. Esto es un tipo de soporte muy sencillo, de mesa, pero podemos tengo soportes para sujetarlo a cualquier equipo, a cualquier elemento, a cualquier parte de una estructura y pues resulta muy adecuado el tener la flexibilidad necesaria para poder apartarlo, subirlo, bajarlo. El soporte también es una pieza importante, es quizá el elemento más barato de un equipo de boroscopia y es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a sujetar el boroscopio y cómo vamos a sujetar la visualización, el equipo de visualización, para que no nos invalide, no nos quite una mano. Importante es que tengamos en cuenta que un equipo, en muchos sitios no vamos a tener una toma eléctrica, por tanto los equipos autónomos como este son equipos móviles, pues equipos en los que yo no tengo necesidad de tener nada enchufado, pero claro, tengo que tener baterías, así que voy a tener que prever siempre que cuando me lleve el equipo lo voy a tener que tener cargado
y además tengo que tener baterías extras. En mi caso tengo que utilizar baterías extra tanto para la unidad de visualización como para la fuente de luz. Entonces suelo llevar pues suficientes baterías para poder estar trabajando 8 horas haciendo boroscopias y haciendo de forma continua. Lo que más gasta, por supuesto, no es esta unidad, sino que es la unidad de la fuente de luz, que pues rara vez llega a las de 2, 3, 4 horas de autonomía. En el caso de los que tienen la luz incorporada, pues bueno, puede ser más práctico, que solo tienes necesidad de un juego de baterías. ¿No? En mi caso tengo que tener previsto 2 juegos de baterías. Siempre que utilicemos un sistema de diagnóstico offline, como como la boroscopia, vamos a tener que tener en cuenta 5 cosas. La primera cosa es, tenemos que tener un buen conocimiento de la técnica, es decir, tenemos que conocer cuáles son los defectos que podemos ver, tenemos que conocer muy bien cómo se utiliza, cuáles son las partes que podemos identificar, es decir, todo lo que tiene que ver con formación en la técnica boroscópica en este caso. Segundo aspecto que tenemos que tener muy presente, por ejemplo, dentro de cómo son los defectos, cuáles son los tipos de defectos, qué es pitting, qué es scuffing, qué es scoring, qué es bueno, cómo se ve la corrosión, cuáles son los diferentes tipos de corrosión. Pues todos estos defectos voy a tener que tener modelos y voy a tener que estar formado para ser capaz de identificar perfectamente estos defectos. Es muy importante pues para un boroscopista distinguir entre una tontería y una cosa que es importante. Segunda cosa que voy a tener que tener en cuenta como boroscopista, tengo que conocer la máquina que estoy boroscopiando. Yo no puedo venir a una máquina como esta y tratar de meterlo por cualquier orificio, de cualquier forma, porque no sé lo que voy a ver. Necesito tener un conocimiento muy exhaustivo de cómo es por dentro esta máquina, cuáles son los puntos de acceso, cómo puedo acceder a cada sitio y qué es lo que puedo observar en cada sitio. Tercer aspecto que voy a tener que tener en cuenta. Tengo que conocer muy bien mi herramienta, tengo que saber cómo se sube y se baja la intensidad, cómo se graban las imágenes, etc. Quizá esa sea la parte más fácil en el caso de un boroscopio, pues son máquinas que requieren poco entrenamiento para manejarlas. Cuarto aspecto, tengo que tener, dentro de lo posible, tengo que tener una línea base, tengo que conocer cómo es la máquina cuando está bien. Por eso es muy bueno hacer unas boroscopias iniciales, guardar esas boroscopias iniciales para saber cómo son las referencias. A veces se mete el boroscopio, ves una cosa y dices, bueno, eso estaba ahí o se ha hecho con posterioridad, ¿eso es normal o no es normal? Tener una línea base es importantísimo. Y el último de los aspectos que tengo que tener en cuenta en la boroscopia, pero también para cualquier otro tipo de técnica offline, tengo que conocer cómo es la evolución. Muchos defectos adquieren bueno, un tipo de prioridad en la intervención cuando evolucionan. Hay que entender, y especialmente en la boroscopia es así, que un defecto que no evoluciona no tenemos que darle la misma importancia que un defecto que evoluciona. ¿En qué tipos de equipo es aplicable la boroscopia? Pues el equipo en el que más utilidad ha demostrado la boroscopia es en las turbinas, tanto las turbinas de gas como las turbinas hidráulicas o las turbinas de vapor. Sin duda ninguna ha demostrado una utilidad enorme para poder identificar en qué estado se encuentran tanto los álabes del compresor como las cámaras de combustión o como los álabes de la turbina de expansión. Desde luego no hay técnica que haya dado un resultado tan espectacular como el que da la posibilidad de visualizar en qué estado se encuentra el interior sin necesidad de hacer grandes desmontajes. Segundo tipo de equipo en el que han demostrado la boroscopia pues un resultado francamente bueno, en las multiplicadoras de las turbinas eólicas. En estas multiplicadoras, que tienen que encargarse de pasar de 10, 15, 20 revoluciones por minuto hasta 1500 revoluciones por minuto, que es la velocidad más habitual de un generador eólico, pues esas multiplicadoras, la observación tanto de los dientes de los piñones y las coronas como el estado de los rodamientos, pues la boroscopia ha demostrado una utilidad pues, muy alta para diagnosticar y para ver cómo es un defecto y cómo está evolucionando. Tercer tipo de equipo en el que se pueden ver cuál es el estado interior son las bombas. En bombas podemos ver cómo se encuentran los rodetes, cómo se encuentran las volutas, cómo es el interior de la bomba, accediendo desde diferentes sitios.
Siguiente equipo en el que dan algún resultado es en las válvulas, tanto en válvulas manuales como en válvulas actuadas de cualquier, pues con cualquier tecnología, neumáticas, eléctricas o hidráulicas. Lo que se ve principalmente es la zona del trim, la zona del obturador y del asiento. También han tenido alguna aplicación en otros equipos, como por ejemplo en transformadores secos o también en intercambiadores de carcasa y tubos. Hemos visto en este vídeo cómo se utiliza, cómo la técnica boroscópica puede ser una técnica de ayuda, una técnica de contraste de otras técnicas de diagnóstico, tanto online, offline o inspecciones detalladas. Hemos visto cuáles son las diferentes partes que componen el boroscopio y cuáles son los equipos en los que puede aplicarse la técnica boroscópica.